Bien, veamos en este video algunas propiedades de la función probabilidad que serán útiles más adelante, cuando estemos calculando probabilidades directamente de tablas. Si x patitas es una variable aleatoria discreta que toma valores enteros, entonces la probabilidad de que x patitas sea mayor estrictamente que un determinado valor x es igual a la probabilidad de que x patitas sea mayor o igual que el siguiente valor, es decir, x más 1. Propiedad número 2. La probabilidad de que x patitas sea mayor o igual que un determinado valor x es igual a 1 menos la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que el valor anterior a x, es decir, x menos 1. Propiedad número 3. La probabilidad de que x patitas tome el valor exacto de x minúscula es igual a la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que dicho valor menos la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que x menos 1, es decir, que el valor anterior a x. Y propiedad número 4. La probabilidad de que x patitas esté entre un valor xy y un valor xj es igual a una diferencia, a la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que xj, el valor más grande, menos la probabilidad de que x patitas sea menor o igual al valor anterior de xy, es decir, xy menos 1. Nota algo. Hay algo que hay en común en estas propiedades. A partir de la propiedad 2, todas las probabilidades del lado izquierdo de las igualdades quedan en términos de probabilidades menores o iguales. X patitas menor o igual, menor o igual, menor o igual, menor o igual, menor o igual. ¿Por qué razón son tan importantes estas? Bueno, porque lo que viene en tablas, las probabilidades que vienen tabuladas, que las veremos más adelante, son precisamente estas. Menor o igual. La probabilidad de que x patita sea menor o igual que un determinado valor de x. Bien, ¿de dónde salen estas propiedades? Bueno, para que no resulten tan misteriosas, vamos a intentar explicar de dónde salen. Por ejemplo, la número 3. Supongamos que tenemos todos los valores que toma la variable x patitas y ordenemos los valores de esa variable del menor al mayor. Es decir, x1 es el valor más pequeño que puede tomar x patitas. x2 es el que sigue, x3, hasta llegar a un valor x menos 1, después el valor de x y así hasta llegar al último valor, xn. Están en orden, del más pequeño al más grande. Bien, usemos la definición. La probabilidad de que x patita sea menor o igual que x, recuerda, es la suma de las probabilidades de todos los valores anteriores a x hasta llegar a x. Es decir, esto que está aquí es la probabilidad de que x tome el valor x1, más la probabilidad de que tome el valor x2, más la probabilidad de que tome el valor x3, así hasta llegar a la probabilidad de que tome el último de los valores que aparece aquí, en este caso x. Entonces, esta probabilidad es esta suma, es la suma de las probabilidades del más pequeño hasta llegar a a x. ¿Quién será entonces la probabilidad de que x patita sea menor o igual que x menos 1? Pues va a ser una suma de probabilidades, pero vamos a detenernos hasta x menos 1. Es decir, la probabilidad de x1, que es el primero, más la probabilidad de x2, que es el segundo, hasta llegar a la probabilidad del número que aparece aquí, es decir, x menos 1. Bien, la número 3 es esto. Vamos a restar estas dos probabilidades. ¿Qué pasa si a la probabilidad de arriba, a toda esta suma, le quitamos la probabilidad de abajo, la suma que aparece indicada abajo? Bueno, si hacemos la resta, tendríamos esto que está aquí. La suma de las probabilidades desde el primer valor hasta x, que es esto, menos la suma de las probabilidades desde el primer valor hasta x menos 1, que es esto que aparece aquí.
El signo menos entra dentro del paréntesis y nota algo, se cancelan todos los términos, a excepción de este, la probabilidad de que x tome exactamente el valor de x. Así que esta resta coincide exactamente con esta probabilidad. Bien, ¿de dónde sale la número 4? ¿Ok? La número 4 es esta expresión. Se ve bastante misteriosa, ¿no? Ok. Vamos a ordenar los valores de x patitas otra vez del más pequeño al más grande. x1 es el más pequeño, le sigue x2 y así nos vamos hasta llegar a un valor xy. Recuerda, estamos calculando la probabilidad de que x patitas esté entre un valor xy y un valor xj. Así que aquí paremos hasta xy. Después vamos a movernos hasta xj y después hasta xn. Es decir, tenemos todos los valores ordenados desde el más pequeño hasta el más grande, pasando precisamente por estos valores que nos interesan. ¿Ok? Por definición, ¿quién es la probabilidad de que x patita sea menor o igual que xj? Pues es la suma de probabilidades desde el primero hasta xj, es decir, desde x1 hasta xj. Esto es igual a la probabilidad de x1 más la probabilidad de x2 más hasta llegar a xj. Pero nota algo. Para llegar a xj tuvimos que pasar por xy-1, por xy y después por todos los de en medio hasta llegar a xj. Bien, ahora, ¿quién es la probabilidad de que x patita sea menor o igual que xy-1? Bueno, pues será la suma de probabilidades desde el primero, que es x1, hasta llegar a xy-1. Es decir, la probabilidad de x1 más la probabilidad de x2 más hasta llegar a la probabilidad de xy-1. Si ahora restamos estas dos probabilidades, es decir, a la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que xj, le quitamos la probabilidad de que x patitas sea menor o igual que xy-1, nota, a esta suma de arriba estaríamos quitándole esta suma de abajo. Este primer término se cancela, este segundo se cancela, todos los de en medio se cancela, hasta llegar al xy-1, que es el último que se cancela. ¿Quién sobrevive? Sobrevive la suma de probabilidades desde xy hasta xj. Y esto es la probabilidad de que x patitas esté entre xy y xj. ¿Complicado? Verás que no lo es tanto.